Vamos a empezar. Entonces, pues bueno, un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Y bueno, para quienes no sepan, esta es una iniciativa de Amnistía que se llama Jueves Activos, y los Jueves Activos lo que hemos hecho pues son jueves que desde que inició pues la contingencia estamos presentando distintas iniciativas, algunos libros que ya hemos presentado y hemos tenido conversatorios con nuestras activistas, nuestras personas miembros y ahora, bueno, toca el turno de esta sesión que se llama Resistiendo la Pandemia, con Erika Guevara, directora de las Américas, Lisa Gallardo de Amnistía Puerto Rico, Marina Navarro de Perú y bueno, nuestra directora también Tania de México. Y en esta ocasión estará moderando Emiliano, que él ya las presentará en un momento más, y yo les quiero presentar a Emiliano Romero. Él es estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana, en donde trabaja como asistente de investigación para el Departamento de Estudios Internacionales. Se ha desempeñado como activista de Amnistía Internacional México desde el 2017 y ha formado parte de diferentes proyectos de incidencia política y social, participando en campañas de alfabetización y educación en comunidades rurales en México, con jóvenes privados de su libertad, con personas con capacidades diferentes y recientemente con niños y niñas en situación de extrema vulnerabilidad y violencia. Y bueno, pues enhorabuena, bienvenido Emilio y bienvenidas todas y todos. Un gusto, soy Marcela Villalobos del Comité Directivo de Amnistía México y pues aquí seguimos compartiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por la presentación y gracias a la Oficina Nacional, especialmente a Leire y a Rodri por hacerme esta invitación para participar como moderador de la sesión. Les doy la cálida bienvenida a las personas que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, antes que nada, me gustaría explicar las dinámicas de participación en vía Zoom. Entonces, por favor, antes que nada, les voy a pedir que silencien el micrófono y que una vez que se abra el micrófono para que el público pueda realizar preguntas o comentarios en relación con los temas que analizaremos en el conversatorio, por favor, levanten la mano para participar una vez que se abra el micrófono de participación. La manita para poder levantar la mano la pueden encontrar en la parte inferior de su pantalla, donde dice participantes, y del lado derecho dice levantar la mano o raise hand. Entonces, para que por favor lo tengan en consideración. Y bueno, dicho esto, pasaré a presentar rápidamente a las ponentes que nos acompañan el día de hoy y con quien me da un gusto enorme tener la oportunidad de, pues, ahora sí que compartir esta mesa. Entonces, rápidamente, bueno, comenzaré con Lisa Gallardo, quien es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Puerto Rico, Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, Tania Renom, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, y finalmente nos acompaña Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional para las Américas. Como menciona Marcela, la conferencia o el conversatorio del día de hoy se titula Resistiendo la Pandemia, en donde lo que se busca es analizar desde la perspectiva de derechos humanos cómo el COVID-19 ha afectado la región de las Américas. Es importante señalar que, bueno, la región de las Américas se ha convertido en el epicentro de la pandemia del COVID a nivel internacional, generando graves afectaciones en diferentes ámbitos. Y bueno, también cabe destacar que es la región más desigual del mundo, con altos índices de pobreza, corrupción, violencia, impunidad y represión por parte del Estado, y que bueno, previa a la coyuntura de la pandemia e inclusive durante la misma, pues se han suscitado una serie de manifestaciones políticas y sociales de diversa índole, la última de ellas, por ejemplo, en Estados Unidos, a propósito de la discriminación racial y del asesinato brutal de un joven afroamericano. Igualmente cabe destacar que estas causas estructurales que justamente impulsaron a la gente a salir a las calles para exigir justicia y que el respeto de sus derechos, realmente no se han atendido estas causas por parte de los gobiernos, en su mayoría, y tampoco parece existir mucha voluntad política para hacerlo. Dicho esto, me gustaría comenzar el conversatorio preguntándole a Erika Guevara si por favor nos pudieras comentar desde el enfoque de derechos humanos cuáles han sido las principales afectaciones del coronavirus en la región de las Américas, sobre todo en las poblaciones históricamente marginalizadas. Muchas gracias, Erika. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias, Emiliano, por la introducción y por la presentación y muchas gracias a mis queridas colegas de Amnistía Internacional México por esta invitación.
Gracias a quienes nos acompañan el día de hoy y ojalá que podamos tener un espacio de mayor interacción. Yo intentaré brevemente hacer un repaso de lo que está aconteciendo en la región, en el continente de las Américas, en el contexto de esta pandemia. Y como bien lo expresa el título de este espacio, cómo estamos resistiendo la pandemia en medio de ya diversas crisis en materia de derechos humanos que veníamos afrontando hasta hace algunas semanas antes de la llegada del virus COVID-19 y cómo esta crisis de derechos humanos se viene exacerbando precisamente en el contexto de la respuesta de los estados ante esta pandemia y en sus intentos por combatirla. Como Emiliano mencionaba, el continente se ha convertido en el epicentro global de la pandemia por el número de casos que se han confirmado a través de los testeos, pero también por el número de personas que desafortunadamente han perdido la vida. El día de hoy está cerrando con casi 6.5 millones de personas en todo el mundo que se han contagiado por el virus de COVID-19 y de este número el 52% se encuentra en nuestro continente. Más de 3.25 millones de personas en nuestro continente han sido confirmadas a través de testeo de estar infectadas con el virus y enfermas con COVID-19 y lamentablemente es casi la mitad de todas las personas que han perdido la vida se encuentran en nuestro continente. Y he hecho esta remarcación de que son los casos confirmados a través del testeo, porque precisamente el tema de los números ha sido un tema que ha generado ciertos debates, ¿verdad?, en los medios de comunicación e información en todos los países de la región sobre si se conoce verdaderamente la magnitud de la pandemia en cómo ha afectado a nuestras comunidades. Y efectivamente, los países de nuestro continente en diferente grado han tomado la decisión de no saber cuál es verdaderamente el panorama de la pandemia en términos de número, y esto se debe a dos motivos esencialmente. Uno es a que efectivamente la pobreza en la infraestructura en salud en toda la región, inclusive en el norte, en los Estados Unidos, es un reflejo de la incapacidad que tienen nuestros gobiernos de poder determinar y evaluar claramente o de una manera mucho más adecuada cuál es la dimensión de la pandemia en el número de personas que se han contagiado o que están expuestas o en altísima exposición a estar contagiadas. Y por otro lado, también uno de los segundos motivos es la falta de inversión pública, de los fondos públicos para generar ciencia de la salud y tecnologías de la salud. Y eso ha sido evidenciado en muchos de los países de la región, donde cuentan con una situación de precariedad en cuanto al conocimiento científico que podría ayudar en estos momentos a combatir la pandemia y particularmente de cómo esta pandemia está afectando y exacerbando las graves violaciones a los derechos humanos que hemos enfrentado, incluidas, como Emiliano lo decía, las grandes desigualdades económicas y sociales y de acceso a la justicia que se viven en la región, los altísimos índices de impunidad, la corrupción que ha minado todas las instituciones del Estado en diferentes países de la región. Y ante esta realidad, el gran aumento en el descontento social que el año pasado vimos se traducía en masivas manifestaciones de personas exigiendo la rendición de cuentas y el ejercicio pleno de derechos humanos, y lo que recibieron casi en su generalidad no fue una apertura de diálogo y de espacios de participación política con sus gobiernos, sino lo que recibieron fue una represión violenta, el uso indebido de la fuerza, excesivo y letal de la fuerza, como la única opción que tienen hoy día los gobiernos para limitar la posibilidad de las personas de seguir ejerciendo acción, ¿no? Entonces, en ese es el contexto en que hoy llega la pandemia del COVID-19, llega a desenmascarar aún más esta realidad y profundizar muchas de las graves preocupaciones que se han tenido en el contexto de derechos humanos y por ende se debe de entender esta pandemia no solo en la lógica de que constituye un tema de salud pública o de seguridad, sino que en realidad es una emergencia en materia de derechos humanos. Se ha hablado mucho a lo largo de las semanas sobre cómo esta pandemia nos está afectando a todas las personas, pero ciertamente no nos está afectando de la misma forma. Todas las desigualdades, las afectaciones diferenciales hoy día se ven más evidentes precisamente porque hay grupos de población que han estado
estado históricamente marginalizados y mucho más expuestas a la violación de los derechos humanos, y en este contexto de pandemia pues también se vienen a exacerbar todas estas vulneraciones a sus derechos y este abandono intencional que han tenido los estados de no atender las necesidades más básicas de estos grupos de población, incluidas las mujeres, las niñas que viven en situación de pobreza, nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos afrodescendientes, grupos marginalizados por su estatus migratorio, como las personas migrantes y solicitantes de asilo o personas refugiadas, y personas que se encuentran en situación de privación de libertad, entre muchos otros grupos que hoy día se ven expuestos ante una situación de emergencia, pero que además se exacerba la vulneración de sus derechos, y otros grupos que lamentablemente quedan invisibilizados inclusive en este contexto, como las personas LGTBIQ, como las personas que viven en situación de calle, no cuentan con vivienda, las personas en zonas rurales que no cuentan con acceso ni siquiera a agua potable, etcétera, ¿verdad? Entonces, la respuesta de los estados, o lo que se debería de esperar de los estados en su planteamiento para combatir la pandemia, es precisamente una respuesta en donde los derechos humanos de las personas estuviesen en el centro, ¿verdad? De todas las acciones, tanto las medidas de salud pública como las medidas restrictivas de la movilidad para intentar detener la velocidad de contagio. Y lo que hoy día vemos, pues es que lamentablemente casi en la generalidad de los casos, ninguno de los gobiernos ha puesto los derechos humanos en el centro de su accionar y en el centro de las políticas públicas encaminadas a combatir esta pandemia. Y voy a hablar de algunos temas en específico, y dado el tiempo, pues intentaré ser lo más breve posible y con el riesgo de simplificar temas tan complejos, pero sí hay algunas preocupaciones que hemos como organización, que además tiene una presencia en casi todos los países del continente a través de nuestras investigaciones, nuestras campañas o nuestras oficinas nacionales, hemos venido ya investigando y documentando violaciones a los derechos humanos en el contexto de la pandemia. En este contexto de respuesta inmediata que los estados han tenido que hacer al llegar el contagio a nuestra región, hemos visto, por ejemplo, cómo los estados han implementado estados de emergencia, en donde se restringe la movilidad de las personas, en donde en algunas ocasiones, como países como Perú, que ya escucharemos de Marina, o de otros países, se han hecho confinamientos forzados, es decir, las personas están obligadas a permanecer en sus hogares, en algunos casos con estadios de sitio, es decir, que se les permite salir de manera organizada dependiendo de ciertos criterios a determinadas horas del día o determinados días, precisamente o supuestamente para proteger su salud y sus vidas con ello. Sin embargo, lo que hemos visto es que estas medidas restrictivas y este uso excesivo de los poderes de los propios gobiernos ha generado condiciones y situaciones en donde hoy día se están violentando los derechos humanos, y además la intención de disminuir la velocidad del contagio de este virus, pues ni siquiera se ha logrado, ¿verdad? Lo vemos claro, por ejemplo, en países centroamericanos, en Honduras, en El Salvador, en donde se han impuesto medidas restrictivas y donde se han generado más detenciones arbitrarias que el número de personas que han estado contagiadas, y en muchos casos, además de detener a las personas arbitrariamente simplemente porque salían a buscar comida o medicamentos, supuestamente en el horario del estado de sitio, terminan siendo detenidas y confinadas como castigo en lugares en donde han estado expuestas precisamente al contagio de virus. Ya hemos podido documentar casos en El Salvador en donde personas que han sido confinadas en centros que además no cuentan con las condiciones de salubridad, se encuentran en situación de hacinamiento, terminan contagiadas de COVID-19 precisamente por la negligencia y la responsabilidad del Estado de simplemente detener a las personas sin contar ni siquiera con la capacidad de poderles acoger en estos centros de confinamiento. Además de que estas medidas de restricción también están limitando la libertad de expresión, sobre todo de personas que están denunciando las arbitrariedades de las fuerzas de seguridad. Lo hemos visto en el contexto, por ejemplo, de la persecución de periodistas o las limitaciones que se están dando a los medios de comunicación independientes y alternativos en países como Honduras, como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, que inclusive se han generado decretos, ¿no? Marcos
regulatorios supuestamente con la finalidad de controlar el flujo de información para que las personas cuenten con la información sobre la pandemia, que en realidad han sido utilizadas para intentar silenciar las voces críticas de la sociedad civil o de los medios de comunicación alternativos, en casos extremos como el caso de Venezuela o en el caso de Cuba, en donde periodistas han sido detenidos simplemente porque postean algo en Twitter acerca de las malas condiciones en las que el Estado está respondiendo en general a la pandemia de COVID o porque han denunciado, por ejemplo, personal médico ha denunciado las condiciones de precariedad en un hospital y también han tenido que sufrir de represalias, ya sea la pérdida de empleo, como en el caso de Nicaragua, o inclusive las amenazas por parte de autoridades del Estado de que si continúan con las denuncias, entonces se tomarán otro tipo de medidas en contra de su integridad y su seguridad. Entonces, estas medidas en realidad, lejos de ayudar a desacelerar la velocidad del contagio, lo único que han generado es precisamente estas violaciones a los derechos humanos, que son un reflejo precisamente de políticas represivas que estos mismos gobiernos han estado empleando en los últimos años para controlar a la población y sobre todo acallar las voces críticas que demandan el ejercicio fundamental de derechos humanos. En este contexto, por supuesto que así como el virus afecta desproporcionalmente a ciertos grupos de población porque tienen cierta vulneración por sus condiciones físicas, de edad, de ubicación geográfica, etcétera, también hay diferentes dimensiones de cómo afecta la respuesta del Estado a ciertos grupos de población históricamente marginalizados. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de todas estas medidas restrictivas de confinamiento, también hay que pensar en la dimensión que tienen a ciertos grupos de población, como a las mujeres y las niñas que viven ya en situaciones de altísimo riesgo de violencia de género, en la región más violenta para las mujeres y las niñas en todos los sentidos, con los más altos índices de feminicidio, de violencia sexual, de violación de niñas y adolescentes, de embarazos no deseados, pues en un contexto de políticas generalizadas de confinamiento y restricción de movilidad, son las mujeres y las niñas las que están altísimamente expuestas a sufrir de estas formas de violencia sin que la autoridad tenga mecanismos de respuesta inmediata para prevenir y para responder a esta violencia, cuando además los tribunales en muchos países están cerrados, entonces ni siquiera se puede investigar o las investigaciones pues no conllevan a sancionar a los perpetradores de la violencia de género. O las poblaciones, las personas LGTBIQ que terminan confinadas en espacios de hacinamiento familiar en donde ya sufren de por sí de violencia y que ahora no cuentan con ningún mecanismo de protección o de salida porque los estados además han cerrado refugios o instituciones que consideran no esenciales en su actividad cuando en realidad son instituciones del Estado encargadas en la protección de personas LGTBI precisamente por los altos niveles de violencia que tienen que enfrentar. Otra población que ha estado sumamente vulnerable en el contexto de la pandemia en toda la región son las personas en situación de movilidad y sobre todo las personas que se han visto forzadas a abandonar sus países por las masivas violaciones a los derechos humanos que enfrentan, como en el caso de Venezuela o en los países centroamericanos, que lamentablemente hoy día se encuentran atrapadas ya sea en condiciones de precariedad en los países de recepción, se encuentran atrapadas en las fronteras, como en el caso de México, en la frontera norte, en donde hay miles de personas a la espera de que se escuchen sus solicitudes de asilo en el lado norteamericano y que se encuentran ya de por sí expuestas a situaciones de violencia y que ahora con el contexto de pandemia pues estas situaciones de violencia han aumentado, pero también la exposición a la pandemia de por sí sin contar con acceso a ningún tipo de servicio de salud, ni siquiera cuentan con lo más básico que es supuestamente para prevenir el contagio, que es agua y jabón y otro tipo de consideraciones, porque han dejado de ser, de por sí nunca han sido una población prioritaria, pero hoy día han dejado de ser una población siquiera visible a la realidad que están enfrentando y los gobiernos simplemente hacen oídos sordos para atender sus demandas
Hemos visto, por ejemplo, que en el caso de México, gracias a acciones legales emprendidas por organizaciones de la sociedad civil, muchas personas fueron liberadas de centros de detención migratorio, pero fueron expuestas a ser abandonadas en las fronteras, ¿no? A su suerte, sin contar con una medida de apoyo humanitaria de ningún tipo, ¿no? Y en el caso de Venezuela hemos visto que, según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, aproximadamente 50,000 personas de las 5 millones de personas que se encuentran fuera del país como refugiadas, han tenido que regresar forzosamente a Venezuela, precisamente por las condiciones de precariedad, porque fueron desalojadas forzosamente de sus viviendas, porque no cuentan con ningún tipo de ingreso que asegure alimentación para sus familias, y su única opción fue volver a Venezuela, en donde no solo han sufrido del estigma de haber regresado y de las múltiples ataques públicos que hay por parte del gobierno de Nicolás Maduro, sino además fueron confinadas en estos centros de reclusión prácticamente en condiciones de mucha precariedad, en donde también fueron contagiadas del virus, ¿no? Y simplemente para concluir, hablar también de la altísima vulneración a los derechos humanos de las personas trabajadoras de la salud y del cuidado, de los sectores de la salud y el cuidado. En nuestra región, más de 9 millones de personas son trabajadoras de estos sectores y que hoy día están en la línea del frente combatiendo la a ver los gravísimos efectos que está teniendo la pandemia en el ejercicio de derechos económicos, sociales, culturales, en la libertad de expresión y en todas estas violaciones que estamos ya viendo, pues es indispensable que los estados verdaderamente asuman su responsabilidad de protección y adapten las políticas públicas para poner en el centro del accionar los derechos humanos de todas las personas. Muchas gracias, Erika, por tu participación y por esta radiografía general que nos da sobre la situación de derechos humanos en América. Me gustaría ahora pasar a preguntas más específicas a las ponentes que nos acompañan el día de hoy. Entonces, me gustaría comenzar con Lisa Gallardo. Si por favor nos pudieras comentar, bueno, tomando en consideración que Puerto Rico, al igual que muchos otros países en América, cuentan con altos índices de pobreza y de pobreza extrema, pues justamente desde la perspectiva de derechos humanos, de qué manera el coronavirus ha impactado en la población que actualmente vive en situación de pobreza y justamente cuáles han sido las acciones u omisiones de los estados para justamente salvaguardar sus derechos humanos. Me parece que estás en silencio, Lisa. Gracias. Inicio nuevamente. Nada, quería antes que todo agradecerles el espacio de poder hablar un poco sobre la situación de las violaciones a derechos humanos en contexto del COVID en Puerto Rico. Un saludo especial a mis colegas, a Marina, a Tania, a Erika, Marcela también y los demás compañeros y compañeras. Es importante antes de iniciar, ¿verdad?, con una descripción más clara de esas violaciones, poner un poquito de contexto sobre Puerto Rico y en qué situación nos encontramos actualmente. Puerto Rico, como muchos de ustedes saben, es una colonia de los Estados Unidos. Puerto Rico es parte de, pertenece a y no es parte de. Y esta relación política es importante en este contexto porque, por ejemplo, Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico no tiene ninguna autoridad para controlar los puertos, la entrada y la salida de las personas en los aeropuertos o en los muelles. De hecho, los primeros casos de COVID en Puerto Rico que se identificaron como tal eran personas turistas. Ahora bien, Puerto Rico, además de esa situación y relación política, sufre las consecuencias de 10 años de medidas de austeridad que han ido empobreciendo cada vez más a la población. Puerto Rico también es un reflejo de lo que está sucediendo en el resto de las Américas. Muchísimas personas tienen a veces dificultad en entender eso porque entienden que la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos nos pone en una situación de ventaja económica, pero todo lo contrario. Esa relación ha ido mermando y ha ido
minando la estructura económica de nuestro país al ser una isla completamente dependiente de los Estados Unidos. Nosotros no tenemos ni siquiera control de los barcos que pueden traer bienes a Puerto Rico. Eso obviamente encarece muchísimo los bienes que llegan a la isla. Así que ese impacto de las medidas de austeridad que obviamente han afectado todo lo que tiene que ver con los sistemas de educación, el sistema de salud, el acceso a la justicia, entre muchísimas otras, la seguridad social, han ido empobreciendo cada vez más a la población. Y es en esa época, ya con el impacto de las medidas de austeridad que ataca a Puerto Rico, el terrible huracán María, que lo que hizo fue levantar ese velo, ¿verdad? Cuando uno lo ve en un contexto natural, vuelan todas esas hojas y lo que pudimos ver fue la verdadera pobreza que se vive en Puerto Rico. Cuando estuvimos ya recuperándonos un poco de esos huracanes a principios del 2020, tiembla la tierra en Puerto Rico, algo que para nosotros realmente era fuera de nuestra realidad, no conocíamos ese impacto de la naturaleza, al menos esta generación, ¿verdad? Las generaciones pasadas, en los pasados 75 años no había sucedido una cosa así, y personas que ya estaban de alguna manera recuperándose del impacto de los huracanes Irma y María, se ven nuevamente desplazadas de sus hogares, niños y niñas pierden acceso a la educación, y la zona particular que tembló, que fue la zona sur, pierde nuevamente ese poco adelanto que había tenido de desarrollo económico. Así que nos encontramos con un Puerto Rico en precario cuando se asoman los primeros casos de COVID en Puerto Rico. Debemos reconocer que el gobierno de Puerto Rico actuó relativamente rápido cuando lo comparamos con los estados de los Estados Unidos. Aquí para el 14, 15 de marzo se establece el estado de emergencia, pero el estado de emergencia, como bien contaba Erika, en nuestro país también vino acompañado de un toque de queda. Un toque de queda que limitó obviamente el movimiento de las personas, y todo esto bajo el velo de que estamos protegiendo la salud pública de nuestra población. Reconocemos que los estados tienen grandes poderes para proteger a la población en situaciones como el de una pandemia. Sin embargo, el toque de queda de Puerto Rico vino acompañado de una multa de $5,000 a las personas que lo violaran, o encarcelamiento de hasta 6 meses. La realidad es que entendemos que las acciones del gobierno a través de la policía, ¿verdad?, que son quienes toman las medidas en estas detenciones, debió haber sido de orientación, de información a la población para garantizarle su protección, y no el uso de un sistema punitivo para mantener a la gente en sus hogares. Obviamente, cuando se establecen estas medidas punitivas, quienes más se afectan son las poblaciones vulnerabilizadas. Eso no lo podemos poner en duda. La realidad es que son las personas que tienen que salir más frecuentemente a la calle, son personas que tienen que irse a buscar el pesito a la calle para poder hacer una compra y traer alimentos a sus familiares, poderse alimentar a sí mismos, bajo condiciones donde toda la industria económica del país está cerrada, donde ya vivíamos en pobreza y no son personas que tienen sus ahorros para poder encerrarse en una casa 14 días, 30 días, como algunas personas, ¿verdad?, que tenemos algunos privilegios que podríamos hacer eso. Así que obviamente esas primeras detenciones y arrestos las fuimos viendo en personas vulnerables, personas vulnerabilizadas. Hay algunos casos importantes que podríamos mencionar. Un caballero que iba en bicicleta, en un momento cuando la orden ejecutiva establecía que solamente podían salir algunos vehículos de motor dependiendo de su placa, de su tablilla, como le decimos acá. Y una persona que iba en bicicleta es detenida sin razón alguna, es encarcelada. De hecho, esa persona no traía una identificación, solamente una tarjeta de crédito, porque reclamaba que iba para el supermercado. Y los ataques de la policía, que están grabados en video, iban más en la dirección preguntándole si era una persona migrante en Puerto Rico, y por eso no tenía documentación. Hay otro video que recorrió muchísimo en las redes de una señora que fue arrestada, y aunque no tenemos muchos detalles de ese caso, recorrió mucho las redes por la fuerza y la crudeza y el maltrato al que fue sometida por parte de la policía de Puerto Rico. De más está decir que la policía de Puerto Rico, según datos de otra organización aliada, estaba 27 veces más propensa a enfermarse del COVID que cualquier otro ciudadano. Lamentablemente, el Estado
el gobierno de Puerto Rico estableció estos estados de emergencia, estableció estas órdenes ejecutivas, envió a sus policías a la calle, ni siquiera los adiestró, no les ofreció equipo de protección, muy pocos de ellos. Los policías actualmente son uno de los grupos profesionales más afectados por el COVID en comparación con los profesionales de la salud, que no ha sido el caso en Puerto Rico. Así que también ha sido un grupo que se ha visto muy afectado, aunque son también el brazo operativo del Estado que ha estado violentando los derechos de muchísimas personas. Dentro del toque de queda es importante mencionar también el toque de queda en Puerto Rico se establece a través de una orden ejecutiva. La orden ejecutiva no tiene el poder para establecer penas de reclusión ni multas. Así que la legislatura se dio la tarea de desarrollar una ley para darle potestad a la orden ejecutiva en cualquier situación de emergencia para que entonces sí se pudieran cumplir las penas que la misma indicaba. Así que también vemos ahí un juego entre el Ejecutivo y el Legislativo para imponer esta represión en la población de Puerto Rico y mantenerla disfrazada, disfrazando del tema de la seguridad, manteniendo entonces a las personas limitadas de su movimiento. Hay un tercer caso que quiero mencionar de los que fueron detenidos en el contexto del COVID en Puerto Rico, y es el caso de Giovanni Roberto. Pero para hablar del caso de Giovanni Roberto tengo que hablar de otro de los casos de las situaciones y violaciones de derechos humanos importantes que se ha estado llevando a cabo en Puerto Rico como consecuencia en el contexto del COVID. Y la realidad es que pasó en muchísimos lugares, a consecuencia de la llegada del virus, se cerraron las escuelas. Con el cierre de las escuelas se cierran los comedores escolares. Y con el cierre de los comedores escolares, miles y miles y miles de estudiantes pierden el acceso a su única o sus 2 comidas calientes al día. Eso sucedió en Puerto Rico. En Puerto Rico, el 57% de la población de niños y niñas es pobre. Y el 39% de la población de niños y niñas vive en pobreza extrema. De hecho, estábamos hablando anteriormente sobre el tema de desigualdad, y Puerto Rico en el 2018 fue identificado como el tercer país en el mundo con mayor desigualdad y el primero en las Américas, según el Banco Mundial. Eso es un dato importante que mucha gente de nuevo desconoce en torno a la economía y la situación de pobreza en que vive nuestro país. En el caso de los comedores escolares, como les mencioné, el Estado tiene de alguna manera que garantizar el alimento de estas personas, niños y niñas y jóvenes. El Estado determinó que lo que iba a hacer era repartir los alimentos que tenían las organizaciones no gubernamentales y estas iban a ser entonces responsables de buscarlos, prepararlos, distribuirlos y prepararse nuevamente para el siguiente día. Las organizaciones no gubernamentales en Puerto Rico hicieron todo lo que pudieron, sin embargo no daban abasto porque estamos hablando de miles y miles de familias con niños y niñas que estaban buscando alimentos. Además, el reglamento del Departamento de Educación indicaba que solamente eran los menores de 18 años los que podían recibir alimentos. Esto dejaba fuera a las personas envejecientes, dejaba fuera a personas mayores de 18 años en general. Pero en términos de las poblaciones vulnerabilizadas, menciono los envejecientes, que eran uno de los más impactados por el tema de la hambruna en Puerto Rico. En Puerto Rico se está pasando hambre. Eso tiene que quedar claro y lo tiene que saber todo el mundo. La situación de los alimentos en torno a los estudiantes se atendió de muchas formas, como les mencioné, con las organizaciones sin fines de lucro, y al estas no dar abasto, las organizaciones se tiraron a la calle. Y en particular, una organización que se llama Comedores Sociales, que se ha encargado de alimentar a los estudiantes universitarios en Puerto Rico que también pasan hambre por años y años. Esta organización ha estado laborando en favor de estos jóvenes estudiantes universitarios. Organizaron una marcha y en Puerto Rico se dieron varias manifestaciones, todas ellas de hecho manteniendo el distanciamiento físico, que preferimos distanciamiento físico a distanciamiento social, desde sus vehículos de motor, todo el mundo con sus mascarillas, 1 o 2 personas por carro, por vehículo. Pero el compañero Giovanni Roberto, que era el líder, uno de los líderes de esta organización, fue detenido por la policía. Aprovecho y digo, ahora que lo menciono, me acabo de percatar,
Los 3 casos que les mencioné, los 3 arrestos, el hombre de la bicicleta, la dama que fue arrestada por la policía y Giovanni Roberto, los 3 son personas negras. Y lo traigo en el contexto que el compañero Emiliano mencionaba anteriormente, de cómo cómo el racismo institucionalizado sistémico, afecta a las poblaciones racializadas en todos los países. Bueno, el caso de Giovanni finalmente es arrestado, un arresto ilegal, como se fue definido finalmente en Puerto Rico. Y el llamado del compañero era no solamente a que abrieran los comedores escolares, sino de que se pudieran canalizar dinero para alimentar a las personas en Puerto Rico que estaban pasando hambre. A consecuencia de este arresto, a consecuencia del levantamiento de la población en torno a este tema, porque tuvo mucha repercusión y se escuchó muchísimo en la prensa la situación, surge una demanda contra el Departamento de Educación. Y lo traigo porque el compañero Osvaldo Burgos, que fue quien lideró ese proceso, es el expresidente de nuestra sección de Amnistía en Puerto Rico. Osvaldo, junto a unas organizaciones sin fines de lucro y un número de familias, demandaron al Departamento de Educación para exigirles que abrieran los comedores escolares. Sobre 16,000, cerca de 20,000 estudiantes no estaban recibiendo los alimentos, estaban prácticamente siendo impactados por la hambruna y el Departamento de Educación llevó un caso defendiéndose de por qué ellos no eran responsables de alimentar a los estudiantes. De hecho, el Tribunal de Primera Instancia le dio la razón al demandante y el Estado llevó el caso a apelación. Nuevamente para exigir que le eliminaran el requisito de alimentar a los niños de Puerto Rico porque eso no era parte de su mandato ministerial. Bueno, el caso del tribunal apelativo también lo que hizo fue darle la razón al tribunal de primera instancia y esa decisión final del tribunal fue hace semana y media. Al día de hoy todavía no han abierto los comedores escolares. Así que hay muchísimo trabajo que hacer para que estos jóvenes y niños y niñas puedan nuevamente tener acceso a esa única o esas 2 comidas calientes al día. Actualmente, como les mencioné, Puerto Rico sigue pasando hambre. Muchas gracias, Lisa, por tu participación. Me gustaría ahora preguntarle a Marina Navarro, que bueno, ante la emergencia sanitaria, pues justamente, ¿cuál es la situación actual de los derechos humanos de las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad e históricamente marginalizadas? Y sobre todo, si nos pudieras platicar sobre justamente cuál es la situación de los pueblos indígenas amazónicos. Y les pediría, por favor, si pudieran tratar de acotar a la medida de la posibilidad, ¿no? Su participación, por favor, a unos 10 minutitos para que podamos tener tiempo de preguntas y respuestas por parte del público. Muchas gracias. Marina. Me parece que se trabó. Creo que ya no está conectada. Si no, lo que podemos hacer es pasar a las preguntas hacia Tania y posteriormente retomamos la pregunta hacia Marina para que nos hable un poco más sobre los pueblos indígenas amazónicos y su situación actual en el contexto del COVID. Entonces, bueno, Tania, hola Tania, antes que nada. Bueno, mi pregunta es, México adoptó una serie de medidas de confinamiento, fundamentalmente desde finales de marzo, si no me equivoco. Entonces, el gobierno federal no optó más bien por la fuerza pública ni por medidas coercitivas, como toques de queda, sin embargo, en algunas otras entidades sí lo han hecho. Entonces, ¿qué opinas con respecto a estas diferencias en las medidas adoptadas, tanto a nivel federal como a nivel estatal? Hola Emiliano, muchas gracias y saludo a mis compañeras, a mi compañera Marina de Perú, a mi compañera Lisa de Puerto Rico, a mi compañera Erika, la directora de las Américas. Es un gusto estar con ustedes y es un gusto también poder compartir no solamente el trabajo, sino la pasión por los derechos humanos con estas mujeres
tan talentosas de la región. Gracias por la pregunta, Emiliano. Yo creo que después de escuchar a mis colegas, queda claro que las restricciones de derechos mediante toques de queda no necesariamente o no son la solución para evitar los contagios. Desde el gobierno federal se ha reconocido que millones de personas en México viven al día, viven de lo que ganan por cada día trabajado. Y restringir el derecho a la movilidad pone a la gente en una disyuntiva trágica. O se mueren de hambre o se mueren de COVID. Para la gente que nos está viendo de otros países, me gustaría contarles que de acuerdo a las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México hay más de 52 millones de personas pobres. O había, porque seguramente después de la pandemia el número se va a incrementar. De estas 52 millones, 9.3 millones de personas son población en extrema situación de pobreza. Y también, estas cifras son de 2018, también en 2018 había 8.6 millones de personas en población que denomina el Coneval, población vulnerable por carencias sociales, es decir, gente que tiene rezago educativo, que tiene carencia en los servicios de salud, en la seguridad social, carencia por calidad y espacios en la vivienda, carencia en los servicios básicos de alimentación. Así es que estamos en un panorama de un país mayoritariamente pobre. Y un país mayoritariamente pobre no puede tomar medidas de restricción de la movilidad usando la fuerza pública, porque la gente entonces tendrá que tomar decisiones trágicas, eso, entre quedarse en la casa, ser reprendido por la policía o tomar medidas tales como salir a la calle y estar en la amenaza o en el ojo policial. Porque además hay que acordarnos, Amnistía Internacional documentó hace poco menos de 3 años en su informe Falsas Sospechas, cómo la policía en México es absolutamente discriminatoria en el sentido de que elige para las detenciones arbitrarias a la gente que tiene menos poder político, menos poder social y menos poder económico. Y claro, el ejemplo muy patente, lo hemos visto ayer que salió en todos los medios de comunicación, el caso de Giovanni, un joven de 30 años, albañil, que por no tener un tapabocas puesto es detenido por la policía y después es entregado muerto a sus familiares, ¿no? La trama entre esa detención arbitraria y la muerte no tendrá que ser investigada con transparencia y con eficacia, pero no sabemos exactamente este rango de lo que ha pasado. Nos falta parte de la verdad y nos falta parte de la historia, que es indispensable exigirle al gobierno del Estado de Jalisco y a la Fiscalía una pronta investigación y una investigación pública y transparente. Pero hemos visto en esta pandemia cómo hay entidades federativas que han intentado hacer toques de queda. Jalisco claramente dio una instrucción clara a los policías municipales y estatales para poder tener estas facultades de reprimir a la gente que no cumplían, no con un hecho socialmente reprobable, o sea, sino que no cumplían con no traer un tapabocas, ¿no? Esta facultad que se le dio a la policía es una facultad que claramente no solamente excede las posibilidades y las funciones de un cuerpo policial, porque no es un tema de seguridad pública. O sea, juntar la pandemia con temas de seguridad pública es letal, es populismo punitivo, así se para populismo punitivo, utilizar el sistema penal y utilizar la política punitiva del Estado y los órganos punitivos del Estado para tener un rendimiento político. El gobernador de ese estado, el mensaje que quiere dar es: yo tomo las medidas más fuertes y más contundentes, pero resulta que las medidas más fuertes y contundentes que se toman a manos de la policía son medidas que clasifican a la gente más pobre. Así lo decía Lisa, así pasa en México y seguramente cuando mi compañera Marina se conecte nos va a contar que así también pasa en Perú.
En Baja California también se intentó poner un toque de queda, en Mérida se intentó poner un toque de queda, y lo que también sorprende de estas políticas es o que los gobernadores no conocen la Constitución, o que estamos frente a una absoluta politiquería, diría yo, ¿no? De dar este mensaje de decir, tomo medidas contundentes, tomo medidas fuertes para que nadie se contagie, no teniendo en cuenta el contexto de la pobreza. Porque fíjense ustedes que el toque de queda en México solamente puede ser decretado por el presidente previa aprobación del Congreso de la Unión. Así es que estamos frente a posibilidades y frente a dichos de gobernadores muy preocupantes que no respetan un contexto constitucional y que en cambio quieren un rendimiento político para decir o para aprovecharse del contexto de la pandemia para decir que toman medidas contundentes. Las medidas contundentes que hoy nos damos cuenta que se tienen que tomar no están en el sistema punitivo, están en el sistema de los derechos económicos, sociales y culturales. Pensemos hoy en México, ¿no? Las personas que estamos en México, que hemos ido al sistema de seguridad social, la deficiencia que hay en el acceso, la deficiencia que hay en el acceso, no solamente al servicio inmediato, sino también en los medicamentos, y pensemos qué hay detrás de eso. Detrás de eso hay actos de corrupción, y detrás de eso hay tramas terribles en las que se ha desmantelado el ya muy precario sistema de derechos sociales en México por actos de corrupción que se repiten sexenio tras sexenio tras sexenio. Por eso, hoy, en Amnistía Internacional, cuando el presidente emite un decreto presidencial como el del 23 de abril diciendo que se van a reducir el gasto público, que estamos preguntándole, presidente, queremos saber dónde está el dinero para cosas muy básicas como la protección de los derechos de las mujeres, ¿no? La protección de las violencias en contra de las mujeres. El mes pasado, se llegaron a tener más de 260 homicidios de mujeres, homicidios dolosos. Entonces hoy estamos preguntándole dónde está ese dinero, y lo que queremos preguntarle a continuación es en dónde se está yendo el dinero de todos esos recortes presupuestarios, porque podemos asumir o podríamos como sociedad asumir un recorte si viene acompañado de una explicación de fortalecer un sistema de derechos económicos, sociales y culturales. Hoy vemos como en México el sistema de salud está desmantelado, y lo vemos cotidianamente en el acceso, en las condiciones de las personas que trabajan en el sistema de salud, con contratos precarios, sin equipo de protección personal, con condiciones laborales que distan mucho de condiciones básicas de dignidad y de reivindicación del trabajo que hacen. Así es que yo me quedaría hasta aquí, Emiliano, para dar paso a mi compañera Marina, que felizmente ya está con nosotras. Muchas gracias, Tania. Marina, veo que ya estás con nosotros. Bueno, la pregunta que te había realizado, nada más como para tenerla presente, es justamente cuál es la situación de las personas que históricamente han sido marginalizadas en Perú, sobre todo de las poblaciones, bueno, más bien de los pueblos indígenas amazónicos. Sí, bueno, te cedo la palabra, Marina. Qué bueno que ya estés de vuelta. Muchas gracias y disculpen por la conexión de internet, que a veces no es muy buena, especialmente ahora. Y agradecer a la sección mexicana por la invitación, ¿no? Creo que esto es una gran iniciativa y la verdad es que agradezco muchísimo, ¿no? este espacio y poder compartir con ustedes. Y yo quería hacer como un pequeño breve contexto de la situación de Perú, porque ahora mismo, hoy estamos en el día 81 de cuarentena, ¿no? La cuarentena se dictó el 16 de marzo y es bastante estricta. En los últimos 15 días se ha abierto un poco, pero cuando empezó la cuarentena, es una cuarentena con toque de queda, como decía Lisa, a partir de las 6 de la tarde, en algunas regiones a partir de las 4 de la tarde, y era con absoluto toque de queda, y luego incluyó también los domingos, ¿no? Los domingos tampoco se puede salir a la calle bajo ninguna circunstancia. El resto de los días puedes ir solo para ir a emergencias, porque no hay atención médica, sigue sin haber atención médica si no es emergencia, y tampoco y para ir al banco o a
al mercado, ¿no? A hacer la compra. Que además solo puede ser en tu municipio. Tampoco estaba permitido tomar el auto y el transporte público estaba muy, muy, muy restringido. De hecho, fue una de las reivindicaciones de las propias personas, del personal de salud, ¿no? Para poder ir a los hospitales, etcétera. Y los bancos tuvieron sus propios sistemas de transporte, etcétera, ¿no? Entonces, eso también fue como una de las dificultades. Entonces, era una cuarentena bastante, bastante estricta. Lo que sí fue consciente el gobierno es que una cuarentena así no se podía mantener en un país con las desigualdades que ya hemos mencionado, que tiene toda la región. Y desde el segundo día, creo que fue, ya anunció un bono para personas en mayor vulnerabilidad, que debía cubrir al menos a casi 3 millones de familias en Perú. Entonces, bueno, eso como que también ayudó, ¿no? A la gente, y también enseguida dijo que se iban a repartir, o sea, que se iban a hacer transferencias a las municipalidades para que hubiera canastas de comidas, ¿no? Canastas de víveres para repartir a la población. Entonces, eso sí fueron unas medidas, de hecho fue unas medidas que tuvieron mucha aceptación. El presidente en ese entonces tenía una popularidad del 84%, que en el caso de Perú es pues, de las más altas que ha habido, que han tenido jamás. El problema, y no creemos que sea falta de voluntad política, el problema es que, bueno, realmente en Perú el único censo que hay es el censo electoral, no se sabe cuántas familias vulnerables hay. La informalidad en Perú es del 72%, entonces es una informalidad muy, 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 muy alta. Y bueno, la gente estaba esperando que le llegara el bono, y la gente estaba esperando que le llegaran las canastas. Lo que ocurrió fue que iban pasando las semanas y a unos les llegaban, pero a otros no les llegaban. Y además a los que les llegaban, pues como no hay bancarización, se formaban unas larguísimas colas en los bancos con una situación de hacinamiento muy fuerte en bancos y mercados, porque además los mercados tuvieron que reducir su horario, los supermercados tuvieron que reducir su horario por el toque de queda. Entonces nos concentraron a todas las personas en muy poquito tiempo. Eso fue uno de los focos más fuertes que ha habido de contagios. Entonces, a pesar de estas medidas de distanciamiento social, estamos hablando de que ahora mismo confirmados en Perú hay 178.000 casos, es el octavo país del mundo, y al menos, bueno, según el Estado, 5.000 fallecidos. Los datos que han sacado organizaciones locales es que se calcula que aproximadamente son unos 15.000 personas si se compara el mismo periodo de los años anteriores, ¿no? Más o menos, los años anteriores tenían como unas 15.000 personas de fallecidos en los meses de abril y mayo, y este año ha habido 35.000. Entonces, sí hay muchos más, muchos más fallecidos. Muchas personas, por lo que dicen medios de comunicación, están falleciendo en las casas. La gente no confía en el sistema de salud. Las colas no en los hospitales, fuera de los hospitales, para poder acceder al hospital son enormes. Y realmente no está habiendo atención, por mucho que dicen que hay camas. En Perú hay 500 camas UCI para 33 millones de habitantes. Lo han querido ampliar a 1.000 camas, pero no es factible, no es factible, ¿no? Luego vamos a ir un poco a pueblos indígenas, pero quiero hablar especialmente de la situación amazónica, ¿no? Pero esta situación, ¿qué es lo que forzó? O sea, tanto fue así que la gente esperando ese bono y esas canastas, pues no llegaron, y empezaron a haber muchos desalojos, sobre todo de población que rentaban habitaciones, ¿no? Empezaron a haber desalojos, la gente no tenía que comer, y la gente empezó a salir a la calle, pero no como se esperaba, ¿no? Para vender o como ha sucedido después, sino para volver a sus regiones de origen, especialmente aquellos que venían originalmente o que tenían familia en la Sierra Central, ¿no? Entonces, literalmente salieron, según datos del gobierno, 120.000 personas, 120.000 personas de Lima, tomaron la carretera central juntos, una carretera que además pasa por cumbres de 5.000 metros, es una carretera muy alta, o sea, se adentra mucho, mucho en los Andes. Es una carretera que, bueno, la verdad es que haciéndola en bus es muy compleja, haciéndola caminando no me la imagino. Pero la gente decía que tenía que volver a sus chacras, al espacio, a sus pueblos, que ahí era donde al menos podrían tener unas papas que comer, unos cuyes o alguito, ¿no?
lo que fuera, porque en la ciudad ya les habían botado de sus habitaciones, la ciudad no había comida y regresaron. Entonces, con esta situación quería también resaltar que, claro, esta situación la tienen los propios peruanos en Perú, migrantes sobre todo de la zona andina hacia Lima. Pero ¿qué ocurre con el más de 1.000.000 de personas, la mayoría venezolanas, extranjeras, que han venido a vivir a Perú? Porque ellos tienen la frontera cerrada, con toque de queda, con la frontera de Perú a Ecuador cerrada. En Ecuador no pueden entrar porque además necesitan visa. De Ecuador a Colombia también cerrada, y con todos los países con cuarentenas y toques de queda. Y absolutamente sin ningún tipo de ayuda. Más el gobierno excluyó expresamente a toda la población extranjera en situación regular o irregular, en cualquier situación, tanto de los bonos como, bueno, aunque eso no lo dijo, pero de hecho está ocurriendo en las municipalidades, no se lo están dando ninguna cesta alimentaria a ninguna persona extranjera. Es más, no están dando ni siquiera las mascarillas, que se están repartiendo mascarillas, y eso no están accediendo a la población extranjera. Entonces están en una situación de mayor vulnerabilidad. Muchos están siendo desalojados y se están quedando en la calle, familias completas que están quedando en la calle y no saben a dónde ir. Entonces eso sí ha forzado como una situación muy extrema de mucha vulnerabilidad para las personas refugiadas, para las personas migrantes que están viviendo en Perú, porque están total y absolutamente invisibilizadas y no hay ningún tipo de ayuda más allá de las que puedan dar ayuda humanitaria, ACNUR, la que puedan dar algunas iglesias, o las ollas, ¿no? Hay muchas ollas comunales para dar un poco de, lo que sea, arroz, se están dando también, pues por las mañanas algo de avena, con agua, lo que sea, ¿no? Eso es más o menos como está ahora la situación. El gobierno sigue ofreciendo el bono, sigue habiendo el bono, pero no tiene la capacidad de darlo, porque nunca la ha tenido. Lo mismo que sigue invirtiendo ahora en salud, pero no ha invertido en los últimos 30 años. Quiere ahora invertir en salud, pero no hay manera, no hay profesionales, no hay hospitales, no hay camas UCIs, no hay oxígeno, no hay oxígeno. Entonces, ¿cómo ahora quiere invertir todo lo que tiene de las reservas? Porque Perú es un país con unos altos niveles de reservas, lo quiere invertir, pero no es fácil. En 2 meses no estableces todas las capacidades que no has generado en 30 años, ¿no? Entonces, esto se ha convertido en que han salido todos los problemas estructurales que tienen. Yo diría que esto es especialmente sensible en la selva, especialmente sensible en la selva y todavía más sensible para la población indígena. En la selva peruana, ya antes del COVID, en el mes de enero, había pedido situación de emergencia sanitaria por dengue. Y los hospitales estaban total y absolutamente colapsados. Había una fuerte epidemia de dengue, muy, muy fuerte, con muchos muertos. Y a esto, pues, se le añadió COVID, que además llegó muy pronto, ¿no? Porque es una zona muy turística y llegó muy pronto Iquitos. Si además a esto le añadimos que en toda la selva de Perú, o sea, en todo Loreto, el departamento más grande de todo Perú, no hay oxígeno, no hay nada de oxígeno, porque no se puede llevar el oxígeno por avión, porque no hay avión, o sea, el oxígeno es muy peligroso llevarlo por avión, y la planta de oxígeno dejó de funcionar hace unos meses y nadie se preocupó por arreglarlas. Entonces, había una planta de oxígeno que estaba totalmente inválida. Entonces, ¿cómo se enfrentó Iquitos, la principal ciudad de la selva peruana, con los hospitales totalmente colapsados y sin ni una sola balón de oxígeno? Absolutamente nada. No hablemos de camas UCI, no hablemos de respiradores, o sea, ni siquiera había oxígeno. Entonces, claro, ha sido una situación muy grave en Iquitos. Y eso es la ciudad, o sea, eso es donde se supone que la gente de las comunidades, de los pueblos indígenas, tendrían que llegar, si lo lograran, si llegara. Para mí lo más grave que están viviendo las poblaciones amazónicas y lo que realmente sí es muy importante de llamar la atención es que desde el primer día que llegó el primer caso, los pueblos indígenas se han acercado al Estado, se han acercado al Ministerio de Cultura, que es el ente rector. Han dicho, como llegue el COVID, esto va a ser
realmente terrible. Va a terminar con pueblos enteros, porque nosotros no tenemos la capacidad, o sea, las comunidades están muy lejos, llegar a los centros de salud puede llevar 6, 7 horas. Sabían que además los centros de salud estaban ya colapsados por el dengue. Entonces, si llegaba el COVID, o sea, si llegaba el virus, era como ya, o sea, muerte anunciada prácticamente. Entonces, esa es como la gran, así, digamos, que tienen los pueblos indígenas de decir, no puede ser que no nos hayan escuchado, porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Que efectivamente el coronavirus ha llegado a la selva y efectivamente ha llegado a las comunidades, algunas veces de forma muy irresponsable. Estaba viendo acá uno de los reportes que me llamaba muchísimo la atención de la falta, o sea, de cómo se han llegado a tener muchos de los contagios, ¿no? Uno de ellos ha sido llegando a una comunidad, el propio alcalde, cubre muchas comunidades, ¿no? Estaba repartiendo comida y sin absolutamente ningún tema de protección. Y el propio alcalde ha sido el que ha contagiado a toda la comunidad. El APU de la comunidad decía que de las 800 personas que vivían en la comunidad, 600 tenían síntomas. Entonces, además, claro, estamos hablando de poblaciones que ya tenían un sistema de salud pues, muy debilitado, postas médicas para mucha gente. Entonces, ahora mismo, esta es una de las situaciones más graves que yo diría que está ocurriendo ahora mismo en Perú. Es especialmente el de la población indígena amazónica. Además, el Estado no está ni siquiera dando los datos. Son las comunidades indígenas, son los pueblos indígenas, los que están dando los datos del número de muertos que está habiendo, el número de personas que tienen síntomas, pues no pueden decir si están o no porque no tienen las pruebas. No están llegando las pruebas. De estas 600 personas que fueron infectadas, se hizo a 10, se hizo solo a 10 la prueba, ¿no? Y fueron al alcalde y a las personas que estaban alrededor del alcalde. Entonces, esa situación realmente es muy grave y para mí sí es imprescindible que el Estado tome acciones, porque tardó 60 días desde que se lo dijeron los pueblos indígenas en tomar acción, en hacer un plan que todavía no se está implementando. Y bueno, por ahí lo dejaría para que haya espacio para el resto de las preguntas y intervenciones. Muchas gracias, Marina, por tu participación. Pues, bueno, no sé, como que sinceramente me da un sentimiento de coraje, de impotencia y de, bueno, siento que han expuesto situaciones verdaderamente muy, muy complejas, ¿no? Por no decir críticas en la gran mayoría de los países. Y bueno, para no extendernos más en este sentido, me gustaría pasar a la parte de preguntas y respuestas por parte de las ponentes. Entonces, me parece que la primera persona que levantó la mano es Arturo Calvillo. Por favor, les voy a pedir que planteen la pregunta y a las ponentes que por favor traten de contestar de la manera más concisa posible, por favor, para que haya espacio de pues, la mayor cantidad de preguntas que se puedan realizar por parte de las personas que nos acompañan. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Le agradezco mucho a todos y a todas sus interesantísimas ponencias. Mi pregunta sería para Tania. Tania, buenas tardes. Con el gusto siempre de saludarte. Quisiera que me abundaras, por si fueras tan amable, un poquito más sobre digamos, las cuestiones o todas las necesidades y asuntos de derechos humanos que tiene el gobierno mexicano con los médicos y con las enfermeras que, como ya bien lo sabemos perfectamente y ya lo dijeron aquí, son el primer frente de batalla en esta lucha contra el coronavirus. ¿Cuáles han sido digamos, los pendientes en materia de derechos humanos que tiene el gobierno mexicano con este sector tan importante de la sociedad mexicana? Muchas gracias. Emiliano, ¿quieres recoger algunas preguntas y las redondeamos o quieres que contestemos una por una, como tú decidas? Sí, posiblemente sea la mejor opción, tratar de justamente recabar las preguntas y ya después abrir el micrófono para que ustedes puedan contestar, ¿vale? Entonces tenemos a Arturo, posteriormente Irma había levantado la mano y sigue Juan. Entonces, Irma, por favor, si gustas plantear la pregunta.
Me parece que está silenciada, Irma, no te estamos escuchando. ¿Ahora sí? Listo. Ok, como les decía, soy Irma Pérez Gil, miembro de Amnistía Internacional México hace más de 30 años. Y mi pregunta básicamente sería para Erika. No sé si Erika está por ahí. Y si no, bueno, para Tania. Yo creo, al igual que muchas personas, que realmente esta pandemia no nos va a dejar hasta que no exista una vacuna aprobada y accesible para todo mundo. Entonces, mi pregunta sería, Amnistía Internacional como movimiento mundial tiene contemplada una campaña para pedir a las grandes potencias productoras de vacunas que una vez que se descubra o que se afine para usar ante el público general, que se use y se traiga a los países en vías de desarrollo y que las autoridades, a través del sistema de salud pública, se las proporcione gratuitamente a todo mundo. Entonces, la pregunta concreta es si Amnistía tiene contemplado llevar a cabo una campaña de este nivel para pedir que esta vacuna se distribuya gratuitamente a toda la población de los países. Nada más. Gracias, Irma, por tu pregunta. Juan. Sí, gracias. La pregunta no es para alguien en específico, simplemente me surgía una duda y es, básicamente vemos que durante este momento de confinamiento y de pandemia, el tema de vulneración de derechos es supremamente amplio y puede que llegar a expandirse de una forma muy grande en todos los países. Y quería saber, mi pregunta puntualmente es, al momento en que un Estado o en que alguna organización deba decidir sobre qué tipo de derechos deben como priorizar en ese momento, cómo se lleva esa discusión, como si hay tantos derechos que están siendo vulnerados y los recursos tal vez financieros o incluso humanos no son suficientes, de qué manera se puede tomar una decisión entre qué derecho puede estar priorizado frente a los demás. Muchas gracias, Juan. Pues me parece que son todas las personas que habían levantado la mano. Entonces, si no hay más, pasaremos a las respuestas por parte de las ponentes. Gracias. Emiliano, voy a comenzar con la pregunta de Arturo. Arturo Calvillo, es un gusto verte. Amnistía Internacional emitió un informe hace cuestión de 2 o 3 semanas sobre la situación del derecho a la salud en las Américas, enfatizando mucho el tema de los derechos laborales de las personas sanitarias. Tenemos una campaña que les invitamos a unirse, se llama Prometo Cuidarte. Es una campaña en la que las personas ciudadanas decimos, bueno, prometo cuidarte en la medida de estas posibilidades. ¿Y qué encontramos? Erika creo que puede decirnos un poco más la foto de la región, pero ¿qué encontramos en México? Pudimos documentar 2 casos y los casos que se suelen documentar en Amnistía son casos paradigmáticos, es decir, casos que pueden mostrar muchas realidades similares. Entonces, en el caso del ISSSTE encontramos a personas que hacen servicios de limpieza subcontratadas en empresas privadas con salarios totalmente precarios, sin equipos de protección personal y además sancionadas si no quieren trabajar en la zona COVID. El caso que documentamos es de una persona adulta mayor que pide no trabajar en la zona COVID porque es considerada una persona de riesgo y le reducen el sueldo. Entonces, lo que vemos es que el Estado subcontrata servicios que no supervisa y que no tienen un estándar de garantía de derechos laborales mínimos. Ya no te digo un salario mínimo, que tampoco lo tiene esa persona, pero también condiciones materiales de trabajo que garanticen su vida y su integridad. También pudimos, no está documentado, pero pudimos entrevistar a personal médico que nos contó que los turnos de trabajo son excesivamente amplios, que no siempre tienen el equipo de protección personal, que el turno de trabajo no corresponde a un salario debidamente adecuado, o sea, no hay una relación entre el turno de trabajo y la remuneración, pero además tampoco hay mecanismos que realmente les prevengan del contagio. Entonces, estamos frente a servicios médicos del Estado, ambos, que necesitan tener resuelta la emergencia a una costa del personal sanitario.
Entonces, Arturo, hay más precisiones de esto en nuestro informe que te podemos hacer llegar con muchísimo gusto. Y a mí me gustaría hacer una precisión a la pregunta de Juan. Juan, tu pregunta tiene una complejidad técnica maravillosa, ¿no? ¿Cómo hacerle en países donde históricamente los derechos económicos, sociales y culturales siempre han estado a la saga? Porque además hay un tema conceptual, ¿no? Que los derechos económicos, sociales y culturales nos han enseñado que su exigencia es progresiva, es decir, conforme el Estado tiene posibilidades económicas para hacerlos viables, son viables. Y luego, esta crisis de derechos económicos, sociales y culturales que las organizaciones de la sociedad civil hemos denunciado por décadas, hoy se hace más palpable en una terrible crisis de derechos civiles y políticos. O sea, lo que las compañeras Erika, Marina y Elisa nos han venido a decir, y lo que vivimos en México también, es un contexto de violaciones graves, torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones al debido proceso, detenciones arbitrarias, desapariciones extrajudiciales, desapariciones forzadas. Todo esto viene en el contexto ahora del COVID. ¿Cómo hacer para hacer valoraciones? Y no es una pregunta fácil. Y no es una pregunta con un concepto único. Pero, por ejemplo, la Corte Interamericana sí ha establecido algunos criterios, por ejemplo, en el tema de la restricción de derechos. En el tema de la restricción de derechos siempre se tiene que optar por las formas menos lesivas, poniendo en un balance caso a caso los derechos. Por ejemplo, si tú tienes un personal médico que tiene que estar en la emergencia y tienes la emergencia, tienes que valorar cuál es el derecho que vas a ponderar. Lo ideal sería ponderar la salud de la población y la vida de la población, y con este personal médico tendrías que ponderar los servicios de descanso y condiciones laborales que las puedan hacer posible. Pero claro, hoy estamos en una emergencia, pero fíjense cómo esta ponderación no siempre ha sido tan viable o no siempre ha sido tan obvia. Cómo los estados, y yo me quiero remitir en Europa, que es muy claro, durante la crisis del 2008, la crisis financiera, el Estado prefirió pagar la deuda de los bancos y desmantelar el sistema de servicios sociales, y hoy pagan las consecuencias. Y en nuestros países, los servicios, los servicios sociales tales como la educación, la salud, etcétera, nunca han sido una prioridad. Y en cambio, se invierte una muy buena cantidad de dinero en seguridad pública, en militarización y en temas que están vinculados con graves violaciones a los derechos humanos. Hay un cuadernillo del Sistema Interamericano de la Corte Interamericana, el cuadernillo número 22, que te puede resolver algunas de las dudas y te puede establecer también caso por caso algunos ejemplos muy claros. Juan, gracias, Emiliano. Muchas gracias, Tania, por tu participación. No sé si alguna otra de las ponentes que nos acompaña gusta responder a las preguntas que nos plantearon las personas asistentes. Sí, Emiliano. Erika, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Creo que Tania ha profundizado mucho en el tema de la situación de las personas trabajadoras de la salud y el cuidado en México, que lamentablemente son condiciones que se repiten en muchas partes de nuestro continente, y bueno, me atrevería a decir que del mundo, pero particularmente en nuestro continente, dada las ya deterioradas infraestructuras en salud y la poca inversión pública que existe para garantizar el derecho a la salud, pero sobre todo para garantizar la protección de las personas que laboran en estos centros hospitalarios, ya sea públicos, pero también el tema de la rendición de cuentas frente a los centros hospitalarios privados, que creo que es un punto importante. Efectivamente, en el informe que hemos publicado regionalmente hace algunos días, el costo de curar los derechos de personas trabajadoras de la salud en las Américas durante el COVID y más allá, pudimos documentar cómo quienes se enfrentan en primera línea a esta pandemia trabajan a menudo en condiciones inseguras, con equipos de protección insuficiente, y se arriesgan además a sufrir represalias de las autoridades o de sus empleadores si denuncian su situación
de precariedad o las condiciones en las cuales tienen que atender a las y los pacientes. Y en algunos casos, inclusive, dimos documentar cómo han sufrido de amenazas de muerte, de ataques físicos violentos por parte de terceros, donde las autoridades no garantizan la protección a su integridad y sus vidas, ¿no? Por un lado, hemos visto, pues, hasta cierto grado conmocionadas todos estos videos virales de agradecimiento al personal médico y a los trabajadores de los sectores salud y cuidado. En varios países de la región se les dedican canciones, se les aplauden, pero lamentablemente y en mucha contradicción también vemos ataques brutales en contra de enfermeras que están viajando en el transporte público y son atacadas con cloro, a personal médico donde sus propios vecinos y vecinas les dejan mensajes amenazantes. Y bueno, sin duda alguna hay una corresponsabilidad social, es decir, como sociedades tendríamos que ser coherentes y proteger a aquellas personas que hoy día protegen nuestro derecho a la salud y a la vida, pero también la responsabilidad y la obligación de proteger sus derechos recae en las autoridades del Estado. Lamentablemente, en todos los casos que documentamos en diferentes países, Tania mencionó México, pero también documentamos casos en Estados Unidos, Honduras, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Colombia y Paraguay, pudimos establecer que definitivamente la falta de equipo de protección personal, que es un equipo que los organismos de salud pública, las organizaciones y los organismos globales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud establecen como necesarios para no solo la atención de pandemias, pero en general para todos los trabajadores de la salud, pues son muy limitados y en algunos casos inclusive donde médicos, por ejemplo en el caso de Nicaragua, con sus propios medios financieros adquieren estos equipos de protección personal, las propias autoridades les prohíben que los utilicen en los centros de salud público, ¿no? A ese grado hemos llegado. Entonces sí, nosotros hemos lanzado esta campaña que mencionaba Tania, es una promesa de cuidarte para que la sociedad también pueda generar conciencia sobre el accionar de las autoridades y generar conciencia sobre los riesgos que están enfrentando este personal, pero también es una campaña de exigencia a los estados para que cumplan con sus compromisos internacionales. En términos de los llamados globales, que es muy importante, ¿no? Ahora estamos viendo diferentes iniciativas impulsadas por algunos gobiernos, inclusive de nuestra región, para generar no solo una suerte de compromiso internacional, sino también una obligación de todos los estados por compartir lo que pudiese ser una vacuna y que esa vacuna sea accesible y gratuita, ¿verdad? Amnistía Internacional ha venido analizando las diferentes iniciativas, en el caso muy concreto de nuestro continente. Hemos recibido inclusive la solicitud expresa del gobierno de Costa Rica, que ha promovido junto con la Organización Mundial de la Salud una iniciativa, un llamado global a la generación de una plataforma donde los estados compartan de manera gratuita toda la tecnología en salud que se está desarrollando para combatir la pandemia. Eso incluye no solo una vacuna, sino los potenciales tratamientos y toda la tecnología de salud que se ha venido desarrollando y se seguirá desarrollando precisamente para no solo el control de la pandemia, pero también para en algún momento poder combatirla. Entonces sí, estamos analizando todas estas propuestas para generar una campaña global y unirnos a los esfuerzos de otras organizaciones hermanas para hacer esos llamados a los estados, porque sabemos que lamentablemente en un contexto de esta naturaleza, una pandemia que afecta a todos los países, pues son los países ricos los que terminan acaparando los recursos porque cuentan con los recursos financieros de inversión para apoyar a los laboratorios privados y luego entonces quedarse con las patentes y no compartirlas con el resto de los países que no tienen acceso a ese tipo de ciencia y tecnología. Así es que seguiremos empujando, pero sobre todo haciendo el llamado para que los estados efectivamente garanticen el derecho a la salud, sobre todo de estos grupos de población históricamente marginalizados, y al llegar una potencial vacuna o un tratamiento, pues que sean estas poblaciones que sean una prioridad en el acceso para garantizar su salud y vida. Y finalmente, solo para complementar lo que Tania decía en términos de qué derechos son más importantes, pues en realidad todos los derechos, esta pandemia más que nunca nos muestra la interconexión
y sobre todo la interdependencia de los derechos, ¿verdad? No podemos decir que se tiene que priorizar un derecho sobre otro, es decir, no se puede priorizar el derecho a la salud sobre la libertad de expresión porque están intrínsecamente relacionados. Sin libertad de expresión, sin las voces críticas que demandan a los estados el cumplimiento de sus obligaciones, es muy seguro que no se pueda garantizar el derecho a la salud, ¿verdad? Entonces, esa interdependencia es importantísima reconocerla y sobre todo es cierto que los países, dependiendo de su contexto, de la naturaleza de sus gobiernos, de sus recursos financieros, de los niveles de pobreza que viven, pues también tienen que acudir a la cooperación internacional. Y entonces estos llamados, no solo a las vacunas, a las tecnologías en salud, también tienen que ir de la mano de los llamados a la cooperación internacional y sobre todo a las revisiones que se tienen que hacer sobre deuda externa, sobre la posibilidad de los países de enfocar sus recursos financieros, aun cuando sean limitados, no solo en el combate de la pandemia, pero al atender las nefastas consecuencias económicas que sabemos que ya actualmente está teniendo y que en un futuro cercano serán todavía peores para los grupos de población altamente marginalizados y que viven en una situación de pobreza. Así es que sí es indispensable tomar en consideración la necesidad de buscar acuerdos entre estados para que se garanticen los derechos, pero también para que se garantice que los gobiernos de países más pobres cuenten con los recursos financieros para poner frente a la pandemia y a las consecuencias que está generando. Gracias, Emilia. Muchísimas gracias, Erika. Bueno, por cuestiones de tiempo, me parece que ya estamos como muy apretados en ese sentido. Me parece que todavía hay una manita levantada por parte de José Pablo Quiñones. Entonces, bueno, igual no sé cuál sea la valoración, si Leire o Tania gustan que le podemos dar la palabra y ya como para cerrar con broche de oro, ¿no? Entonces, bueno, José Pablo, no sé si gustas hacer tu pregunta, por favor. Hola, sí, buenas tardes. José Pablo de Mérida, Yucatán, de la organización Jornada de Derechos Humanos. Mi pregunta va enfocada a la opinión de Amnistía Internacional respecto al post-COVID, más específicamente al derecho a la educación, cómo la pandemia ha visibilizado los retos y la desigualdad en el acceso a la educación. Como para muchos niños, jóvenes, adolescentes, les ha sido imposible continuar con sus planes de estudio por la falta de conectividad y el acceso al Internet y falta de equipos para llevar a cabo pues, cumplir con sus materias, etcétera. Entonces, ¿cuál es la visión de Amnistía respecto a este reto que nos deja a las juventudes, niñas, niños, adolescentes, respecto pues, al tema del derecho a la educación y pues en el post-COVID, ¿qué es lo que seguiría en esta materia? Adelante, Tania, si gustas contestar la pregunta de José Pablo, por favor. Sí, voy a ser muy breve para darle espacio a mis colegas, a Lisa o a Marina, pero bueno, creo que Pablo, lo que vamos a enfrentar en el post-COVID es una crisis de los derechos económicos, sociales y culturales mucho más potenciada. Ya decía yo al inicio que en México para 2008 hay poco más de 8.6 millones de personas de población vulnerable por carencias sociales y dentro de las carencias sociales está el rezago educativo. El Estado mexicano se enfrenta a una crisis económica muy fuerte, se prevé, de acuerdo a algunos analistas financieros, hasta una caída del 12% del Producto Interno Bruto, una baja recaudación y además una apuesta muy fuerte por los programas sociales insignia del presidente que también atienden a estos recortes presupuestarios. Es importante decir que en el tema del decreto presidencial que se publicó el 23 de abril de 2020, no hay ni una sola palabra relacionada con el derecho a la educación como uno de los temas prioritarios. Hoy tenemos certeza que en este país vamos a tener Tren Maya, vamos a tener aeropuerto y vamos a tener refinería, pero no tenemos certeza si vamos a tener educación o si vamos a tener acceso las mujeres a una vida libre de violencia. Quiero dejarlo hasta aquí por si mis compañeras Lisa o Marina quieren ahondar.
Bueno, sí, yo podría añadir algo. En el tema de educación, obviamente es un reto importante. En el caso de Puerto Rico, al día de hoy, se desconoce cuándo el próximo periodo escolar va a iniciar y bajo qué condiciones va a comenzar. Este cierre escolar, en mayo, el Departamento de Educación básicamente lo que hizo fue pasarle el grado a todos los estudiantes, independientemente de cuál fue la evaluación que se hizo por parte de sus educadores. Una cosa importante en el caso de nuestra situación es que, y lo traigo brevemente, aquí se adjudicaron unos fondos en el 2018 post María para ofrecerle a todos los estudiantes con computadoras, tabletas y acceso de banda ancha en las escuelas. Se suponía que estuvieran adiestrados todos los maestros posterior al 2018. Justo cuando empieza la pandemia en Puerto Rico, resurge el tema de las tabletas porque los estudiantes estaban y las estudiantes estaban en sus casas y ahí entonces nos informaron, el Estado informó a la población de que, bueno, no se habían podido adquirir aún esos equipos, no se habían dado los adiestramientos, pero no nos preocupáramos porque en agosto los estudiantes podrían tener acceso al mismo y bueno, dependiendo de la situación que estuviera pasando el país con el COVID, pues podrían tener entonces esa alternativa educativa. La realidad es que tengan o no tengan tabletas, la educación es mucho más que la información que pueda llegar a través de un espacio virtual como este. Hay muchos elementos que lo componen y que desarrollan lo que es el ser humano. Así que esto tiene que ser una de esas áreas que, como muy bien dice el título de esta presentación, tenemos que responder y tenemos que defender. Así que con esto también pues le paso el espacio a la compañera si alguien más quiere añadir y bueno, posiblemente me despido también de ustedes. Sí, ¿puedo hacer un breve comentario? A mí se me han provocado mucho, ¿no? Los comentarios de José Pablo y de Juan, ¿no? Y los veo muy vinculados, porque yo creo que sí que nos hacen creer que no hay plata para todos los derechos y que hay que elegir entre derechos. Pero yo creo que eso es un falso debate. Yo creo que, como decía Erika, están todos interrelacionados y no creo que haya como que apostar por unos o por otros. Mira, a mí me llama bastante la atención porque creo que también el debate, hemos hablado mucho de salud, pero educación es bien importante. Acá en Perú el curso escolar no comenzó. En marzo, cuando Evo, no comenzó. Y ya han dicho que no va a comenzar. En principio, hasta marzo de 2021 no va a haber escuelas para ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente en Perú. Entonces, eso es un curso escolar completo. Y ya empiezan a hablar de que en el 2021 no va a ser, no se va a empezar como era anteriormente, que habrá que priorizar, que habrá que ir mirando. Y la brecha es enorme, o sea, estamos hablando antes de las poblaciones indígenas. No tienen acceso, no se dan sus lenguas originarias, hay realmente un problema enorme. Pero yo tuve la curiosidad de decir, por ese debate que decía Juan, de cuánto está invirtiendo el Estado peruano en salud y en educación, y no llega al 3%. Las recomendaciones internacionales desde hace más de 20 años dicen que en servicios sociales básicos, es decir, en educación, en salud y en agua, el Estado debe invertir al menos el 20%. ¿Ya? En Perú, entre todos, se invierte 6-7%, ¿no? Es decir, un 13%. Menos de la mitad, menos de un tercio de lo que debería estar invirtiendo. Y así me podría ir uno por uno a los países de la región. No conozco los datos de México, pero no creo que sean muy diferentes. Deben ser bastante parecidos. El problema es en qué se está priorizando esos recursos. Y porque sí no se quieren hacer entrar en ese debate, ¿no? No hay plata para todo. Bueno, que plata para unas cosas y no para otras, ¿no? Y estas recomendaciones vienen desde hace décadas, ¿no? Entonces, creo que sí que es importante ver en qué es la inversión. Gracias. Muchísimas gracias, Marina, y Lisa, Tania, a todas las ponentes que nos acompañaron el día de hoy, que verdaderamente sus aportaciones fueron sumamente enriquecedoras, ¿no? Para pues justamente entender en dónde estamos paradas y parados con respecto a los derechos humanos en esta coyuntura del COVID-19. Entonces, pues bueno, doy las gracias por la oportunidad nuevamente de participar con personas con de verdad tanta trayectoria y compromiso en cuanto a protección y promoción de derechos humanos. Ha sido un gusto para mí fungir como moderador y gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy
pues con sus comentarios, con sus preguntas y pues inclusive con su mera asistencia. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias Emiliano y gracias Tania, Elisa, Erika, Marina por estar acá. La verdad es que ha sido un privilegio tenerlas y bueno, pues estén atentas también a la próxima sesión de Jueves Activos. Gracias Tania otra vez por la organización y a todo el equipo y bueno, estamos atentas para la próxima sesión y qué gusto escucharlas. Un abrazo, cuídense. Gracias. Gracias, Marce. Chao. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Bye, Gracias. gracias. Que estén muy bien. Saludos.